quería preguntar, ¿por qué elegiste La Peste Negra? En ese momento estaba leyendo yo muchas cosas de personas que escriben sobre cuestiones de actualidad, globalistas internacionales, digamos, y que bueno, que esto iba a ser una bisagra. Este, y yo realmente en ese momento decía, dije, voy a elevar mi inaudible voz para decir que creo que esto no, a mí no me parecía que la cosa era creo que me equivoqué un poco, porque en ese momento, en marzo, todos pensaban, nadie me parece, pensaba que esto iba a tener las dimensiones que después tuvo. Pero me parecía también que había un montón de pronósticos así, no de tipo cataclísmico, sino de, bueno, acá llegó esta es ¿no es cierto?, la charnela, en donde a partir de ahora. Entonces, me pareció que una manera de ver eso, una manera oblicua, indirecta, era ver qué pasó con la peste negra. Porque la peste negra fue, fue el episodio epidemiológico más importante en toda la historia de la civilización, bueno, que tengamos registro. Un poco todos en este último tiempo venimos reflexionando con esta percepción que tenemos de una crisis global en pandemia, que no sabemos si es desencadenada por la pandemia, en el marco de la pandemia. Y entonces me puse a leer el artículo que escribiste para la Academia Nacional de Historia, donde te referís a la peste negra y las consecuencias sociales y culturales. A veces no se tiene idea del tipo de trabajo, del volumen de trabajo y de investigación que se hizo sobre cada una de estas epidemias, ¿no? Son cosas, sobre la peste negra es una complejidad alucinante, la peste bubónica. Se escribieron varias bibliotecas. La peste negra, para decirlo en términos cuantitativos, se calcula que como muy moderadamente barrió con la tercera parte de la población de Europa, y en algunos casos con la mitad. No sé, esto es muy difícil de concebir, porque ahora, por ejemplo, en Argentina, la proporción de personas que fallecieron con este es del 0,001%. Acá estamos hablando del 50%. Bueno, es interesante lo que decís, porque es cierto que la mortalidad no se acerca siquiera a los números que estás diciendo, pero sí pone en evidencia una inequidad en cuanto a las posibilidades de afrontar esta No, pandemia. eso es cierto, sí, porque son, digamos, son mundos muy distintos, y en cierto, ahí entramos donde la cosa es no comparable. La peste bubónica afectó todo lo que sería Medio Oriente, el norte de África y toda Europa, inclusive, digamos, el norte de Europa, Ah, mira. Islandia. Hubo episodios previos en China. Eh, para ese momento se podría perfectamente considerar como una pandemia. Lo que es distinto, sí, es el mundo. París, en esa época, que era probablemente la ciudad más grande de Occidente, tenía 200.000 habitantes, alrededor de 200.000 habitantes. De hecho, es uno de los puntos que a mí siempre me interesa hacer, que estas comparaciones históricas hay que tomarlas de manera muy relativa, ¿no es cierto? No estamos comparando cosas iguales, son cosas muy distintas las que comparamos. La peste bubónica siguió, cada generación volvió hasta mediados del siglo XVIII. No fue nada más que la de 1347. Cada generación, cada 20 años, episodio de peste negra de nuevo. Hubo 3 pandemias. La primera
lo que sería la antigüedad tardía, la segunda que fue esta, en el medioevo y la edad temprana, y la tercera que fue esa fue una pandemia total, afectó fundamentalmente India, China y bueno, y los puertos, Buenos Aires, Rosario, esa nos tocó a nosotros. Me sorprendió en el texto que vos planteás que en el momento de la peste negra surge el concepto de salud pública. Sí, no es una idea mía, es una idea de un historiador, Samuel Cohn, C-O-H-N, que es un historiador que se dedicó toda su vida a estudiar peste negra. Lo que hace Cohn es esto, sí, él dice, bueno, mira, acá aparecieron un montón de cosas que ya podemos decir que empezó la salud pública, en el sentido de una estructura vinculada a una instancia de gobierno o de la autoridad en Italia. Por ejemplo, no existe gobierno unificado. Digamos, es un mosaico de ciudades o a una región, no tiene nada que ver con esto. Son mundos muy distintos. Entonces, ahí surgen como con lo que serían las magistraturas de salud. Ya había antes, porque muchas de estas cosas ya existían, o sea, todo este asunto empezó porque ya había magistraturas de salud, que probablemente es lo que pase ahora también con esto, ¿no? Tendencias que ya estaban en curso, como que se aceleraron. Se nombraban ante cada episodio de peste funcionarios, ya sea de lo que sea la República de Venecia o de sistemas más autocráticos como en Milán, bueno, se reservaban uno o dos personajes que se ocupaban de regular todo esto, porque había que tomar un montón de regulaciones y había que poner en fuerza un montón de cosas, en principio la cuarentena. Fueron pioneros, esto es muy importante. A alguien se le tuvo que ocurrir alguna vez todo esto. O sea, esto no es que estuvo siempre. Digo, empezó ahí, con la peste negra empieza esta idea de que el que en este momento está en el poder, la autoridad, sea esta cual sea, manda cosas obligatorias y esas cosas tienen que ver con la prevención de las epidemias. Ahora, todo este asunto está atado a un tema muy peliagudo, que es el tema de las concepciones de cuál es la causa de la epidemia. Porque en función, y ahí, bueno, y ahí tenemos otro, ese es otro capítulo, ahí abrimos otra puertita y entramos a otro laberinto. ¿Y cuál es la causa de la epidemia? Bueno, en ese momento, en ese momento era una cosa muy, muy discutida. Ojo, no solamente en ese momento es muy discutido ahora, ¿no? Teoría médica medieval era una teoría ambiental. La teoría médica de la epidemia estaba basada en un libro, Hipócrates es del siglo VI antes de nuestra era. Él y su escuela escribieron un conjunto de tratados que se llama el Corpus Hipocrático. ¿De qué habla Hipócrates? Habla de lo que se llama la constitución epidémica. La constitución epidémica es una constelación de factores, en general ambientales, que tienen que ver con el clima y con la geografía,
y que son los que determinarían la aparición de determinadas enfermedades epidémicas. En aires, aguas y lugares lo que dice concretamente es lo siguiente. En realidad, las aguas estancadas lo que producen es una corrupción del aire, y ahí salen los famosísimos miasmas que transmiten la enfermedad. Es decir, el contacto, digamos, el problema es el aire contaminado o el aire corrupto. Esto se encaja con la otra parte, que es que en general la enfermedad era entendida como un desequilibrio en los humores del cuerpo, digamos. Pongamos un desequilibrio sí, entre los humores del cuerpo. Por otro lado, estaba una especie de cosa de sentido común, de que lo que había era lo que podríamos llamar un contagio. O sea, yo me contagio porque en estas enfermedades epidémicas pues estoy al lado de una persona enferma. O sea, que hay una especie de transmisión. Bueno, en el caso de la peste bubónica sabemos que no es así en ese momento. Y que esta fue la base de la cuarentena. Acá tenemos implicada una noción de contagio que no es propia de la teoría médica. La historia estándar, la historia recibida, lo que uno lee en los manuales introductorios a estos temas, es que en general todas las magistraturas de salud italiana se basaban en teorías que eran de contagio, pero no eran médicas, como que en el fondo la salud pública tuvo un origen no médico. Ahora, y daría la impresión que en algún momento los médicos se subieron al carro, o sea, los médicos empezaron a adoptar nociones de contagio. El problema es que la noción de contagio es una noción totalmente resbalosa, porque ¿qué queremos decir cuando decimos contagio? ¿No? Y esto estoy poniendo entre corchetes o entre paréntesis el tema de que en realidad la etiología de la peste bubónica no se encontró sino a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es muy tardío la etiología real de todo esto, ¿no es cierto? Vos te referiste a la cuarentena y la gente, o sea, ¿cómo reaccionaba la gente? Pataleaba, y no, y lo mismo. Lo abordás y es interesante lo que uno ve ahí, porque uno está en contacto con las reacciones actuales de gente que piensa que todo es un gran complot, que hay gente que piensa que es en vano, que es toda una mentira, que no hay contagio, que
que la pandemia es una gran mentira, o gente que tiene mucho miedo, gente que obedece a rajatabla, y en esa mezcla, bueno, vamos andando. El autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, escribió un diario del año de la peste, refiriéndose a la peste de Londres en 1665. En ese diario dice, están las reacciones de la gente. Y, bueno, mientras algunos se quejan de la violencia contra la libertad o los insultos contra los derechos de la gente. Son citas textuales, cosas que más o menos uno puede encontrar ahora, mientras por otros decían, no hay cosa más bárbara que arriesgar el bienestar del reino por la miserable ganancia de una persona, que serían las otras voces los que dicen, o sea, este tipo de cosas, eso me parece que es constante, las reacciones humanas. Digo, las reacciones de la búsqueda de la cosa, lo que se podría llamar la salida maníaca, la salida expansiva, ese tipo de... o la salida de epicuria, es bueno, que hay ahora también, ¿no es cierto? Pero bueno, o si no, la salida en ese momento había otras estructuras de pensamiento, la salida no era una sociedad secularizada como esta, la salida piadosa, religiosa, todas esas cosas, a mí me parece que todo eso se da, que eso es común y que eso... había... Ahora también hay enormes diferencias. Y a veces la gente piensa que la Edad Media era como ahora, solo que, bueno, había algunos caballeros con armadura que andaban por ahí, estaban las cruzadas, estaban las doncellas en los castillos. Bueno, la Edad Media, bueno, sí, había todo eso, pero un mundo fundamentalmente rural, con una expectativa de vida de 30, 35 años, las ciudades prácticamente no existían. La Edad Media, aparte, son 1000 años, o sea, ¿qué es la Edad Media? Estamos hablando de cosas que son muy, muy distintas y muy difíciles de comparar. Actualmente uno lee los artículos que circulan y muchas veces se plantea la pandemia como una oportunidad. Como una oportunidad frente a una crisis global preexistente, producto de los modos de vida, las formas productivas, las formas de producción. Y vos en el artículo hablás de la peste como un acelerador y multiplicador de procesos que ya existían, sí. Bueno, estaban preparados.
¿Qué me podés decir de...? Bueno, fíjate, una de las cuestiones es la disolución del feudalismo. O sea, a la peste se le atribuyó la caída del feudalismo, las revoluciones campesinas de la segunda mitad del siglo XIV. En el siglo XIV una serie de sublevaciones campesinas, en Italia, los Ciompi, la revolución de los campesinos en Inglaterra, la Jacquerie en París, en fin, no sé. Inclusive la reforma. O sea, llega un momento en que, claro, fue una especie de cataclismo tan grande que no hace falta ser demasiado ingenioso como para considerar que en el fondo no es tan complicado hacer una cadena de causas plausibles, que suenen bien y que empiecen en la mortandad de la mitad de la población y terminen en la reforma o en la transformación. En vez del gótico decorado, pasamos al gótico perpendicular en las iglesias del siglo XVI. Cualquier cosa, digo, uno llega a un momento que puede llegar a hacer cualquier cosa. Lo que da la impresión, visto así a la distancia, es que lo que sí hubo es una tendencia, es una aceleración de tendencias que ya existían. Ahora, ¿qué va a pasar en cuestiones macro, como decís vos, de régimen de producción, esas cosas globales? Y a mí me parece que es muy difícil saberlo y es muy difícil saber si es que va a pasar algo. O sea, hay algunas cosas que son medio seguras, porque las estamos viviendo ya, que es el tema de la virtualidad. Esto de que estamos haciendo una charla por Zoom. Y bueno, yo no sé, hace un año en una de esas no lo hubiéramos hecho, pero ya el Zoom ya estaba disponible. Es un claro ejemplo de que se aceleró un proceso. Ahí me parece que el Se tema de aceleró y la se virtualidad multiplicó un proceso concreto. concreto, a mí me parece que eso ya estaba ahí y bueno, lo único que pasó es darle unas cuantas vueltas de manija y yo me parece que es bastante claro que a partir de ahora muchos meetings científicos, etcétera, conferencias, charlas, ¿por qué? Porque justamente porque esto va a caballo de la cosa globalizadora. No, yo creo que hay un tema de escala, de fenómenos que ocurren hoy a escala global y de una intercomunicación que antes no había tan, Sí, tan es fundamental. aceitada. Fenómenos de producción en grandes superficies, transformaciones de la superficie terrestre, de biomas enteros que son reemplazados por áreas productivas. Y eso creo que pone un condimento de una espiral ascendente en cuanto a procesos de crisis que antes quizás no se veían. Definitivamente no se veían. En el COVID el tema de la globalización fue fundamental, porque uno veía, aparte, se veía, digo, cómo iban los avioncitos de un lado a otro repartiendo el virus. Queda clarísimo para todo el que no quiera cegarse, esta relación del ser humano con perspectivas que sitúan esto dentro de una cuestión ambiental y de ecología humana, digo. Sí, que no se puede interpretar solamente con un proceso global, sino que es a multiescala, porque tenés procesos desde antropológicos, diría, o sociales, de hábitos en las casas, en locales, y procesos globales que van marcando el ritmo. Perfecto, claro, está bien. Y uno tiene que subir y bajar de escala permanentemente para entender. Sí, no, a mí me parece que es súper iluminador el tema de la multiescala. Me parece que es una cosa que es lo que estaba buscando. Es cierto, digamos, cómo saltás de escala para el tipo de las explicaciones. Creo que pasa a veces con la génesis de cosas y de pronto Sí, ese es el tipo de cosa fundamental. Ahora, yo no creo que de acá salga la gente con conciencias transformadas, ni nada por el estilo, ¿no? Esa cosa, esa pavada tipo Twitter, saldremos mejores. No, yo creo que saldrá algo que veremos que es, y probablemente salga un mosaico de respuestas heterogéneas. Sí.
en las cuales vamos a coexistir como coexistimos hasta ahora, ¿no? Sí, habrá algunas transformaciones.